Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo del Señor por permitirnos llegar hasta cada uno de ustedes a través de este su programa Dios Fuente de Poder Televisión. Lo mejor del cielo para ti, próximo a cumplir 18 años aquí en Telecaribe, para la gloria y honra de Dios. Saludo cordial a todos nuestros televidentes en el Caribe colombiano, en el interior del país y hasta donde llega esta señal de Telecaribe. Cristo viene, nadie lo detiene y este evangelio se anda debajo de la nube y debajo del fuego. Así caminamos aquí en Dios Fuente de Poder. Bienvenidos y bienvenidas. Ha sido bueno, bueno es Dios. Vamos a decirle, Dios ha sido, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. La misma Biblia nos enseña que no solo de pan viviremos, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios sí viviremos. Porque no solamente el ser humano es sustentado en su cuerpo, no solamente somos sustentados en la materialidad, necesitamos el sustento del alma y del espíritu, del ser interior. Y quizá nuestra vida espiritual, la parte espiritual del ser humano es mayoría. Recuerde que somos alma, cuerpo y espíritu. La única materialidad de las tres partes del ser es el cuerpo, pero las otras dos terceras partes, el alma y el espíritu, son espiritualidad. Así que la palabra de Dios es el alimento propicio para la vida espiritual del ser humano. Y aquí en Dios Fuente de Poder nunca falta este alimento espiritual para la gloria del Señor. Y nos ubicamos esta mañana en primer libro de los Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 17, versículos 1 al 7. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7, dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Un pasaje muy diciente, un pasaje muy clásico para nosotros en el Evangelio, los conocedores de Cristo Jesús y un poco de la palabra de Dios. Este momento de la sequía que vino sobre Israel, sobre la tierra del Medio Oriente en los días del profeta Elías. El Señor trajo esta palabra que no llovería por esos años. Fueron más de 3 años que no llovió. Eso trajo una crisis muy profunda, muy pronunciada. Al no haber lluvia, entonces la agricultura, la producción de alimentos se decayó. Se cayó también no solamente la agricultura, sino la ganadería, porque el ganado necesita el agua. No había ganadería. Pero además de esto, no solamente la ganadería y la agricultura decayeron por la sequía extrema, sino que también la pesca. No había peces. Las 3 grandes actividades económicas de la antigüedad, pesca, ganadería y agricultura, se vinieron a pique por la gran sequía que estaban viviendo. Una crisis. Así como hoy estamos viviendo en el mundo entero diversas crisis, situaciones adversas que nos traen colapsos, situaciones repentinas que sobrevienen y que nos cambian la vida, no para bien, sino para mal, que trae problemas, trae colapso, trae caos.
una crisis nos estremece, una crisis nos echa por tierra, una crisis nos hace vivir momentos difíciles y es un evento inesperado que sobreviene como una tormenta, como una tempestad. Eso sobrevino en los días del profeta Elías, tal como hoy lo estamos viviendo a nivel mundial, porque es en todas partes del mundo. Pero ¿sabe por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. La Biblia nos dice en los profetas, nos habla en los evangelios, nos dice en Apocalipsis que estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos que preceden al fin, son los tiempos que anticipan que el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, viene por segunda vez a la tierra. Pero todos estos tiempos están marcados por crisis, por diversas situaciones difíciles que cada día se acrecientan y se hacen más profundas. Pero ¿cómo enfrentó el profeta Elías, el varón de Dios, esa crisis en aquel tiempo? Claro que con la ayuda de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender a partir de hoy en Dios Fuente de Poder Televisión. Enfrentando las crisis con la ayuda de Dios. Enfrentando las crisis con la ayuda de Dios. Bendito sea el Señor. Y miramos que la primera característica de esta crisis en los días del profeta Elías, como hemos leído, fue la sequía total en la tierra. Fenómenos naturales que hoy también se están presentando a nivel mundial. Fenómenos naturales como el calentamiento global, que está generando otras crisis más. ¿Quién controla ese calentamiento global? ¿Quién controla las altas temperaturas en esta tierra que están generando más colapso y más crisis? Eso sucedía en los días del profeta Elías. Un fenómeno natural, no llovía. ¿Quién podía hacer llover? ¿Quién podía generar lluvias y aplacar las crisis? Dependían 100% de Dios. Cuando nos enfrentamos a crisis, a situaciones difíciles y fuera de control humano, es cuando más debemos buscar a Dios. Por eso este tiempo de crisis es tiempo de buscar a Dios, enfrentando las crisis con la ayuda del Señor. Pero también debemos decir esto. ¿Sabe qué nos enseña la Biblia? ¿Por qué tanta crisis? ¿Por qué tanto dolor en nuestra tierra? ¿Por qué tanta situación adversa y negativa en este planeta Tierra? Producto de una sola razón, producto de un solo motivo: nuestros pecados. Nosotros, por ser pecadores, hemos atraído mucha maldición al globo terráqueo. Recordemos lo que dice el libro de Génesis desde el capítulo 3, que por causa del pecado de Adán y Eva, la tierra se hizo maldita y empezó toda una maldición sobre toda la tierra. Empezó todo un ambiente negativo y caótico sobre la tierra desde Génesis. Cuánto más se ha agudizado estas crisis, estas adversidades, producto de nuestros pecados, porque han ido en aumento, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Nuestros pecados atraen maldición, generan, ocasionan crisis y maldición sobre esta tierra. Así que pesaba una palabra de juicio, de crisis, de escasez sobre la tierra en los días del profeta Elías. Pero era una crisis prolongada en el tiempo. El Señor dijo que por varios años no llovería. Así que era una situación bien difícil, cómo hacer, y dependían de un fenómeno de la naturaleza en el cual ningún ser humano podía intervenir para que se solucionara, como hoy está aconteciendo. Las crisis que están sobreviniendo sobre la faz de la tierra, muchas dependen de la naturaleza. Se están generando terremotos, temblores de tierra. ¿Quién puede controlar eso? Muchos volcanes están erupcionando en el mundo entero. Se están levantando grandes olas, muchas inundaciones. En lugares donde no llovía, ahora está lloviendo mucho. Y en lugares donde llovía, habitualmente no está lloviendo. ¿Cómo podemos solucionar aquello? Dependemos 100% de Dios. Y son crisis prolongadas en el tiempo, en años. Esto hace más difícil la vida. Esto hace más difícil el desarrollo de nuestras actividades, porque las crisis se extienden en los años, son prolongadas en el tiempo, como en los días del profeta Elías. Pero además de esto, el Señor enseña lo siguiente, que aunque no llovía, no había agua, el Señor envía a su siervo Elías a un río donde sí había agua, había una reserva. En los momentos de crisis, en los momentos de colapso, Dios siempre tiene una reserva. No olvidemos, no perdamos de vista
que el creador de todo este universo es nuestro Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia. Así que Él conoce todo, Él sabe todo acerca de su creación. A pesar de las crisis, Dios siempre tendrá una reserva. Y a esa reserva el Señor se la tiene apartadita. ¿A quién? A los suyos. A los que, como Elías, cumplen unas condiciones y unos requisitos espirituales bien trazados en la Biblia. Así que Dios tenía la reserva de un arroyo para Elías, aunque había sequía. Aunque había sequía, Dios tenía abundancia de agua. Esto parece contradictorio. ¿Cómo que si había sequía, no llovía, existía un arroyo? Dios tiene las reservas y Dios tiene la abundancia en medio de la escasez para los suyos. Pero vamos a aprender de Elías. ¿Qué le demuestra Elías? ¿Qué le muestra Elías al Señor para que el Señor lo conduzca hacia esa reserva de agua aunque había sequía? Para que el Señor le provea abundancia aunque había escasez. Y Elías lo dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Pudo decir Elías: bendito sea Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Capítulo 17 del primer libro de Reyes, versículo 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel en cuya presencia estoy. Cuán importante es que en medio de las crisis nosotros podamos vivir en la presencia de Dios. Para enfrentar las crisis con la ayuda de Dios, para enfrentar momentos difíciles como los que estamos viviendo con la ayuda de Dios, primero debemos vivir en su presencia. Vive Jehová en cuya presencia estoy. La presencia de Dios no es más que Él mismo, no es más que Dios mismo. Como un creyente, como un cristiano y una cristiana vive en presencia de Dios, primero a través de la búsqueda, a través de la oración. El capítulo 9 del libro de Lucas o Evangelio de Lucas, versículo 28 en adelante, nos enseña de que el Señor Jesucristo se llevó a ese monte, a un lugar aparte, a orar a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y allí, estando con ellos, se transfigura delante de ellos y aparece una nube de gloria. Y en esa nube de gloria, mientras ellos oraban, se oye la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. La presencia de Dios descendió porque estaban orando. Si nosotros queremos presencia de Dios para sobrevivir y vencer y enfrentar las crisis, debemos orar. Bendito sea Dios para siempre. Pero aparte de orar, la Biblia nos enseña que para alcanzar presencia de Dios debemos ser obedientes a Dios. Y esto es cumplir con todo lo establecido en su palabra. Dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 24, que si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, el Padre y el Hijo vienen a ser morada en nosotros y con nosotros. La presencia de Dios vendrá a nosotros si somos obedientes a la palabra de Dios. Así que orando a Dios, buscarle en oración y ser obedientes al Señor, atraemos presencia de Dios. Y recuerde que con la presencia de Dios es que podemos vencer y enfrentar las crisis, como el profeta Elías. Pero además también el profeta Isaías enseña en el capítulo 57, versículo 15, en un maravilloso versículo, dice que el Señor habita, es decir, su presencia está con el quebrantado de espíritu, con el humilde de espíritu y con el que habita en la santidad y en la altura. Bendito Dios. La presencia de Dios es prometida para los que andemos en santidad. Y santidad es la ausencia de pecado y la ausencia de contaminaciones en cada uno de nosotros. Así que vale la pena alejarse del pecado, vale la pena dejar la maldad, vale la pena dejar las contaminaciones. ¿Por qué? Porque vamos a atraer presencia de Dios, ya que Isaías 57:15 dice que el Señor habita en la santidad. Así que así, de esta manera, llevando una vida acorde a la palabra, alejada del pecado, una vida santa, atraemos presencia de Dios para enfrentar las crisis. Pero además de esto, decíamos que Isaías 57:15 nos dice que el Señor habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Para atraer presencia de Dios necesitamos desarrollar una vida en la humildad y en la sencillez. Hay que dejar la arrogancia, hay que dejar la altivez
Y vivimos en medio de una sociedad que nos inspira a ser arrogantes, que nos insta a ser orgullosos, jactanciosos y soberbios. Y eso, ¿sabe qué hace? Cuando vivimos en jactancia, en altivez y en orgullo, alejamos presencia de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Mientras Dios atrae al humilde y su presencia está para el humilde, Dios resiste y rechaza al soberbio, al altivo y al orgulloso. Así que para atraer presencia de Dios debemos desarrollar una vida en humildad y en sencillez de corazón. Bendito Dios. Pero también Mateo capítulo 18 versículo 20 nos dice que donde 2 o 3 estamos congregados en su nombre, allí estará su presencia en medio de nosotros. ¿Cómo atraemos presencia de Dios? Congregándonos, reuniéndonos los hermanos alrededor del Señor el día de la congregación. Atraemos presencia de Dios. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, porque dejándote de congregar no estás alcanzando, ni atrayendo, ni disfrutando presencia de Dios. Dios quiere que nos congreguemos no por capricho, sino es que Él ha prometido en Mateo 18:20 que donde nos congreguemos 2 o 3 mínimo, ahí estará su presencia. ¿Para qué? Para bendecirnos. Así que lo primero que nos enseña el profeta Elías, cómo enfrentó los tiempos de crisis, fue viviendo en la presencia de Dios. Aleluya. Pero nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2, y vino a él, al profeta Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¡Qué maravilla! El actuar de este varón de Dios nos enseña la segunda aptitud espiritual que debemos desarrollar en tiempos de crisis para enfrentar las crisis con la ayuda de Dios, para contar con la ayuda de Dios y vencer en las crisis. Y es que Elías atendió la voz de Dios. La voz de Dios estuvo para él, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El sustento en medio de la crisis, ¿sabe cómo lo encuentra Elías? Porque atendió la voz de Dios. Cuán importante por eso es buscar la presencia de Dios en medio de la crisis, porque va a venir la voz de Dios, va a venir su guía, va a venir su orientación para decirnos qué hacer y cómo hacer en medio de la crisis. Si usted se halla en momentos difíciles, en momentos de adversidad, en momentos de colapso, es cuando más hay que buscar al Señor, es cuando más hay que acercarse a su presencia. Pero ¿qué hacemos? Generalmente nosotros, los creyentes de manera especial, ¿sabe qué hacemos? En los momentos de crisis y de dificultades es cuando más nos alejamos de Dios, es cuando más dejamos de congregarnos, es cuando más dejamos de orar, como aprendimos en el segmento anterior. Los medios, los métodos para buscar presencia de Dios: orar, andar en santidad, buscarle, acercarnos a Él, congregarnos, ser humildes, andar en santidad. Pero cuando vienen las crisis, muchos de nosotros hacemos todo lo contrario. Nos dejamos de congregar, dejamos de orar, dejamos de andar en santidad, dejamos de ser humildes, dejamos de buscarle en oración. Y claro, al no estar la presencia de Dios, no va a haber voz de Dios, no va a haber guía, no va a haber orientación de Dios para nosotros. ¿Y va a haber solución? No va a haber solución en medio de la crisis. Así que el profeta Elías nos enseña que en medio de la crisis hay que andar en la presencia de Dios para, 2, recibir la voz de Dios. Y la voz de Dios nos va a guiar. Recordemos lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 26 y 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted y yo somos ovejas del Señor, hay que estar atentos a la voz de Dios. Y en la presencia de Dios vamos a recibir la voz de Dios que nos va a guiar, que nos va a orientar. Dios tiene diferentes formas para comunicarse, sí, con usted y conmigo. Pero hay 2 predilectas: una, por la palabra escrita, la palabra profética más segura, la Biblia. Allí está la voz de Dios para usted y para mí. Pero 2, a través de su Espíritu Santo. Dios ha dejado el Espíritu Santo, tercera persona de la deidad, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, para hablarnos,
para guiarnos, para orientarnos, porque el Dios de la Biblia es un Dios que habla y que también manifiesta su voluntad por su voz, por medio del Espíritu Santo. Y esa voz le dijo a Elías dónde tenía que ir, al arroyo de Querit, el lugar indicado. El Señor nos dará las pautas necesarias para enfrentar la crisis en victoria. No había vuelto a llover, la crisis seguía, la escasez seguía, pero el Señor le tenía la reserva. Las crisis van a seguir, no es que se van a acabar las crisis, no, se van a agudizar más en este último tiempo, porque está escrito. Pero el Señor para los suyos, para los que buscamos su presencia, para los que le seguimos, tendrá su voz y tendrá la palabra que nos oriente cómo solventar, cómo salir adelante en medio de la crisis. Y le guió al lugar preciso donde estaba la reserva de agua y le dijo: le he dado orden a los cuervos para que te alimenten. Porque no solamente necesitaba Elías agua, sino también provisión, alimento. Y Dios suplió todo, porque Elías atendió su voz. Esa voz está presta para ti y para mí. Esa voz que le habló a Lot, porque venía un gran incendio, venía una gran destrucción sobre Sodoma y Gomorra, llovería fuego y azufre y les consumiría, pero la voz de Dios les habló y los sacó a tiempo antes de la destrucción. La voz de Dios que le habló a Noé que preparara el arca porque vendría un diluvio, y Noé y su familia estuvieron a salvos porque oyeron la voz de Dios. La voz de Dios que le dijo a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? Y le cambió la vida esa voz para identificarse: soy Jesús a quien tú persigues, y fue transformado en el gran apóstol Pablo. Esa voz de Dios sigue vigente para usted y para mí. En los tiempos de crisis la voz de Dios está presta, pero hay que buscar al Señor. Esa voz nos va a orientar qué hacer, cómo hacer, a dónde ir para vencer en medio de la crisis, como pasó con Elías. La voz de Dios le dijo dónde ir, qué hacer y cómo hacer, y el problema de la crisis fue solucionado para Elías, porque estuvo en presencia de Dios y oyó la voz de Dios. Aleluya. Nos dice este mismo pasaje del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 5, lo siguiente: y él, es decir, Elías, fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¡Qué maravilla! Elías hizo exactamente conforme a la voz de Dios. Y es la tercera actitud espiritual que nos enseña Elías para enfrentar en victoria la crisis que le sobrevino. ¿Cómo enfrentar las crisis en victoria? Aleluya, con obediencia, con sometimiento a Dios. De nada vale recibir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voz de Dios, si no la acatamos, si no la obedecemos. A veces deseamos como cristianos que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, que Dios nos instruya, pero no es solamente eso, recibir el conocimiento, recibir qué quiere decirnos Dios, cuál es su voluntad, sino el segundo paso: obedecer, someternos a esa voz, a esa enseñanza. Y es entonces la tercera actitud espiritual que nos enseña Elías para vencer en medio de la crisis, para enfrentar las crisis contando con la ayuda y el respaldo de Dios. Hizo todo lo que el Señor le habló, conforme a lo que Dios le estableció. Obediencia. Queremos ver la victoria en medio de la crisis, vivamos, 1, en la presencia de Dios. 2, atendamos su voz, oigamos, estemos pendientes de la voz de Dios. Y 3, obedezcamos, sometámonos a la voz de Dios. Cuando Elías lo hizo, puso en práctica, entonces fue hasta allí, porque no se quedó contemplando solamente el mensaje. Dios me ha dicho, me ha hablado que me vaya al arroyo de Querit, que ahí voy a beber agua en abundancia y que allí me mandará los cuervos que me alimenten con comida. No solamente se quedó en contemplar la voz, sino que puso por obra la voz de Dios, la palabra de Dios. Se fue hasta el arroyo, dice, él hizo conforme a la palabra de Jehová, versículo 5. Se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La obediencia. La obediencia es vital, la obediencia es importantísima en los momentos de crisis. No hagamos como muchos
como muchos hacemos a veces de costumbre en las crisis, es cuando más dejamos de obedecer a Dios. Cuando estamos en los momentos difíciles es cuando más dejamos de servirle a Dios. Dios nos ha mandado a servirle y dejamos de servirle. Dios nos ha mandado a hacer su obra y dejamos de hacer la obra por el momento de crisis. Dios nos ha dejado su palabra, que la vivamos, que la cumplamos y la dejamos de vivir porque nos justificamos que estamos en crisis. No, Elías nos enseña que en los tiempos de crisis hay que obedecer la voz de Dios. Resultado de estas tres actitudes espirituales de Elías: vivir en la presencia de Dios. 1. 2. Atender la voz de Dios y depender de la voz de Dios. Y 3. Someterse, sujetarse y obedecer a la voluntad de Dios. Esos tres aspectos, esas tres condiciones espirituales trajeron una gran bendición. La crisis se mantenía, la escasez, no llovía, el hambre en toda la tierra, pero Dios sustentando, solucionándole y bendiciendo al varón de Dios que vivía como Dios quería que viviera en tiempos de crisis. Así que Elías enfrentó la crisis con la ayuda de Dios en victoria. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Tú eres el dueño de esta palabra, que no vuelva vacía y que produzca fruto al 100%. Ore conmigo. Diga conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos los pecados. Señor, me entrego a ti para que seas mi Señor y Salvador desde hoy para siempre, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Nosotros oramos por ti. Señor, bendice las almas y las vidas. Hay muchas vidas, Señor, viviendo en crisis. Hay muchos hogares viviendo en crisis. Hay muchos varones de Dios que se hallan en crisis, Señor. La crisis, el colapso está generalizado sobre la faz de la tierra, pero venimos a ti, Señor, en la misma actitud de Elías, a buscar tu presencia, Señor. Prometemos que desde hoy vamos a depender de tu presencia y a vivir en tu presencia. Prometemos, Señor, que dependeremos de tu voz y acataremos lo que diga tu voz y nos someteremos a lo que diga tu voz para vencer en medio de la crisis. Aleluya. Me dice el Señor para mucho pueblo de Dios, mucho pueblo cristiano, mucho pueblo cristiano. Me dice el Señor que te diga: habías dejado mi presencia, habías dejado de atender mi voz, habías dejado de obedecer mi palabra. Por tanto, la crisis te había abrazado, la crisis te estaba enterrando, la crisis te estaba aplastando. Pero dice el Señor que esta palabra dada a través de Elías es una palabra para usted y para mí, porque Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy. Que si vives en su presencia, que si oyes su voz y te sometes a su palabra, verás la victoria en medio de la crisis. Me mostraba el Señor muchas puertas abiertas en los cielos y desde el cielo cayendo victorias, bendición y respaldo de Dios para aquellos que deciden buscar su presencia, para aquellos que atienden la voz de Dios y para aquellos que obedecen la palabra del Señor. Hay muchas victorias y muchas bendiciones porque el Señor no quiere ver a su pueblo colapsado en medio de tiempos de crisis. Me decía el Señor no quiere ver a su pueblo sufriendo, adolorido, a sus hijos en medio del tiempo de crisis. Que el Señor no puede eliminar lo que ya está escrito. Él ha dicho que son tiempos de crisis, tiempos que preceden al fin. Pero hay reserva, hay una reserva para su pueblo, hay una reserva para los suyos, si vivimos conforme a esta palabra, andando en su presencia, atendiendo su voz y sometiéndonos a su voluntad. Las victorias, las bendiciones y las reservas de Dios para su pueblo, para sus siervos, para sus siervas y para todo aquel que sigue al Señor. Gracias damos a Dios por su palabra, gracias damos a Dios por su presencia y gracias a cada uno de ustedes por su atención. Si en 8 días el Cristo de la gloria no ha venido por nosotros, nos volveremos a ver en esta pantalla chica de Telecaribe. Ten presente, Cristo viene, nadie lo detiene y este evangelio se anda de una sola forma, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios, fuente de poder. Que el Señor les bendiga. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.